Hola, vamos a hacer la tercera parte del verdadero o falso. Las afirmaciones que estamos discutiendo, muchas son extraídas de preguntas que nos llegan, preguntas que nos hacen los clientes, preguntas que nos hacemos nosotros. Si ustedes tienen alguna pregunta que quieran discutir, profundizar o que estén en desacuerdo con nuestra visión, estamos deseosos de que nos digan para poder profundizar en eso y llegar a alguna conclusión más común a todos, ¿no? Así que cualquier pregunta que tengan, por favor, la plantean. Y lo mismo si tienen algún tema que quieran profundizar, hacer alguna práctica o algo de eso. Estamos buscando temas para hacer cosas prácticas y menos teóricas y habladas. Así que bueno, vamos con la Ok, primera. vamos. Automatizar una respuesta ante una alerta siempre es seguro. Bien, el tema de la respuesta, automatizar una respuesta, hay que hacer referencia a qué respuesta me estoy refiriendo, ¿no? Una respuesta puede ser enviar un mail, ¿no? Salta la alerta, mando un mail avisando que estamos en una situación, un SMS, lo que fuere. Un aviso a alguien para que comience algún proceso de remediación. Eso es una respuesta posible. Hay otras respuestas que se llaman autorremediación, en donde se van a ejecutar comandos intentando solucionar el problema. Hay veces que reiniciar una aplicación alcanza, entonces se reinicia la aplicación y queda todo funcionando bien. Hay veces que se ejecutan una serie de comandos para volver a una situación de normalidad, ¿no? Puede ser prender un equipo de aire, puede ser abrir una válvula, cosas así. Esas autorremediaciones muchas veces funcionan en la gran mayoría de los casos. ¿Qué ocurre si en realidad ese comando va a estar compitiendo o colisionando con otras actividades? Si estamos en un periodo de mantenimiento del equipo de aire, la aplicación, lo que fuera, y nosotros estamos mandando comandos para prenderlo o para reiniciarlo o cosas de ese estilo, podemos estar interfiriendo con el proceso que está siendo llevado adelante. Ahí tenemos que manejar el tema de, podría ser un caso, el tema de los periodos de mantenimiento en SAVIX, en donde no vamos a hacer recolección de datos y no se van a disparar esas alertas. Otro tema es automatizar algo para ocultar un problema. Imaginen que ustedes están consumiendo mucho espacio en disco con los logs y periódicamente detectan que se están quedando sin espacio, van y borran logs, van y borran logs. Ahí lo que estamos haciendo es tapando un problema. El problema sigue existiendo. Seguimos desperdiciando recursos, creando archivos, borrando archivos, y es una noria en donde lo único que hacemos es desperdiciar recursos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Analizar el por qué se están generando esos archivos y evitar esa generación de archivos o cambiar la forma en que los estoy generando y almacenando. Podría bajar la verbosidad de la generación de logs, podría sipear esos logs, cambiarlos a otros archivos, lo que fuere. Pero si no hago nada de eso, estoy generando archivos para simplemente borrar. Un desperdicio de recursos. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Analizar eso. Analizar si la respuesta que estoy llevando, intentando la autorremediación, analizar si esa respuesta tiene en consideración todas las variables que puedan influir en la forma de solucionar. Por lo tanto, si bien existen situaciones en donde la autorremediación es necesaria, o sea, ejecutar un comando frente al levantamiento de una alerta, existen muchas otras en donde es peligroso. Por lo tanto, no es siempre seguro hacerlo. Por lo tanto, la respuesta, falso. Bien, llegó. Una alerta crítica debería corresponder a un impacto crítico. Bueno, sí, eso es verdadero. Yo entiendo que es verdadero, aunque no es fácil de llegar a esa situación. Eso implica mucho conocimiento, no solamente del lado de la detección de la alerta, o sea, cómo configuro SAVIX para que me dé una alerta frente a determinadas situaciones, sino entender las situaciones. Esas situaciones necesitan conocimiento del lado del negocio. O sea, qué cosas son realmente, o sea, realmente me están señalando un problema. Un ejemplo bien tonto sería,
si yo tengo un disco al 100%, estoy en problema, ¿no? Eso es en la amplísima mayoría de los casos, es así. Pero existen algunas aplicaciones, como por ejemplo las cámaras de seguridad, que empiezan con el disco vacío, pero cuando se llena el disco, lo único que hacen es sobreescribir el video más viejo. Entonces, a partir de determinado momento, el disco va a estar siempre al 100%. En esos casos, lo que tendría que estar mirando no es la capacidad del disco, sino si el disco está siendo usado, o sea, si estoy escribiendo en ese disco, ¿no? Entonces, hay que entender correctamente las situaciones en las que determinado negocio me plantea un problema para después traducirlo. Pero de última sería verdadero. Una situación crítica en mi negocio, tengo que representarla con una alerta crítica en mi sistema de monitoreo. El monitoreo debe revisarse cuando cambia la infraestructura o una aplicación. Bueno, eso es verdadero, pero yo diría un poco más. El monitoreo debe revisarse de forma continua. No es algo que, no es una foto el monitoreo. Existen cientos de cosas que van cambiando. Si bien es cierto, cambio una aplicación, actualizo el hardware, lo que fuere, eso es un hito importante que se da en un instante. Pero hay cosas que van ocurriendo y que yo tengo que estar mirando si eso es así. O sea, si las condiciones que estoy analizando, si no, ya están un poco viejas y habría que actualizarlas. Puedo tener un consumo de cualquier recurso que va cambiando poquito a poquito, imperceptiblemente. Entonces no voy a detectar nunca eso. Imagínense, yo estoy comparando el consumo de cualquier recurso. Agua, lo estoy comparando con el consumo que tenía la semana pasada de agua. Y digo, es una alerta en caso de que el consumo suba más de un 20%, ¿no? También tengo funciones un poco más complejas en donde no es solamente la semana pasada, sino con estaciones que se llaman, ¿no?, periodos de repetir, donde el comportamiento debiera repetirse. Si eso es muy, 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 muy poco perceptible en los periodos de tiempo que analizo, puede ser que nunca llegue a detectar una alerta, porque simplemente estoy comparando con situaciones cada vez más problemáticas, digamos, ¿no? Consumí muy poquito, consumí muy poquito, consumí un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito. Si comparo el principio con el final, eso es un gran salto. Pero eso se dio a lo largo de muchísimo tiempo, entonces ahí es un poco más difícil de configurar, ¿no? Y eso implica que uno tiene que estar revisando los números macros, sacando reportes de cómo se viene comportando mi sistema para poder hacer un análisis humano de las situaciones. Así que es relativa la respuesta. La ponemos como verdadera. Bueno. Guardar todos los datos de monitoreo para siempre es una buena práctica. Ahí existe la necesidad, ¿no? ¿Cómo yo defino ¿por qué las cosas son buenas prácticas? Las buenas prácticas son las cosas que traen buenos resultados, ¿no? Si yo hago las cosas de esta manera, mis resultados van a ser mañana, van a poder evolucionar, voy a poder seguir mejorando. Si yo no si yo no llevo adelante algunas buenas prácticas, muy probablemente el crecimiento sea caótico o no exista o sea difícil de transmitir a mis colaboradores, ¿no? Entonces, las buenas prácticas podríamos decir que son las cosas que nos van a ayudar a mejorar a futuro y mantener las cosas bajo control, ¿no?, en la gobernanza. Lo que yo tengo que hacer es decir, bueno, ¿cuáles son mis necesidades? Yo necesito saber cada 5 minutos el uso de CPU de mi equipo de hace 10 años. ¿Necesito saber eso? ¿Es un dato relevante o no? Si no es un dato relevante, entonces no voy a mantener esos datos, porque no hay una necesidad que lo avale. Entonces, vamos a mantener los datos de monitoreo el tiempo necesario que viene determinado por la usabilidad de ese dato. ¿Sabes? Hace lo que se llama un resumen, ¿no? El trend, las tendencias,
por hora resume todo lo que ocurrió en una hora, lo resume en un solo registro poniendo el máximo, el mínimo, el promedio y la cantidad de mediciones durante esa hora. Entonces, de un montón de registros que yo estuve cosechando durante la hora, solamente me voy a quedar con uno. Entonces voy a tener una idea aproximada de cómo se comportó. No voy a tener el comportamiento exacto. Esa es lo que... Bueno, pero ese resumen, ¿durante cuánto tiempo lo voy a mantener? Y bueno, ahí vuelve lo mismo. ¿Vas a hacer uso de eso para tomar alguna decisión? ¿Necesitas hora a hora? ¿O podés hacer otro proceso, como hablábamos recién, de los consumos? Sacar un reporte y almacenar un reporte de eso durante más tiempo para compararlo con una situación actual. Todas esas son las cosas que nosotros deberíamos de tener en cuenta para determinar el tiempo de vida de los datos, ¿no? Entonces, yo diría que es falsa almacenarlo para siempre, además es mucho tiempo. Entonces, aplicar criterios en lo que estoy haciendo. Para equilibrar. Un sistema de monitoreo también necesita ser monitoreado. Sin lugar a duda, un verdadero enorme. El sistema de monitoreo necesita ser monitoreado por dos motivos. Uno que estuvimos hablando hace un rato, en donde las condiciones que están controladas son correctas, los valores que estoy cosechando son los que tengo que cosechar o necesito cambiar mis KPIs, ¿no? Y además, los equipos que llevan adelante el monitoreo tienen los recursos necesarios para llevarlo adelante. O sea, la memoria, el disco de la base de datos, la memoria del SAVIC Server, del proxy, los accesos de la gente a determinados archivos y funciones. Todas esas cosas yo necesito estar constantemente sobre ellas para corregirlas, para asegurar que el monitoreo se lleva adelante, para asegurar que lo que estoy monitoreando me está arrojando luz sobre mi sistema. Y cuando digo arrojar luz sobre el sistema, no es simplemente que las alertas salten, sino que yo esté haciendo un seguimiento de algunos valores que me permitan tomar decisiones a futuro. ¿Y qué decisiones voy a tomar? Bueno, ahí van a depender de los objetivos que yo me puse como negocio, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo en mi negocio? Aumentar la cantidad de clientes. Bueno, si yo quiero aumentar la cantidad de clientes, ¿qué tendría que ver? Y tendría que ver cuántos clientes se conectan a mi página web para asegurar que el tiempo medio de espera en determinado paseo en mi sitio no supere determinado umbral. Necesito controlar el acceso a Internet, que no esté saturado. Todas esas cosas, pero si mi objetivo mañana cambia y ahora no estoy enfocado en la página web, sino en las tiendas presenciales, pues vaya a saber por qué tomé esa decisión, entonces tengo que controlar otras cosas, ¿no? Ahí van a ser que las cajas estén disponibles, que la cola no sea muy larga, que la temperatura y la iluminación en el local tengan determinadas características para que sea una experiencia agradable. Entonces, el monitoreo no es solamente alertas, el monitoreo es el seguimiento de valores que me apalanquen en la toma de decisiones, que se respalden en los datos que estoy tomando de mi propio negocio. Entonces, todo esto, teniendo en cuenta que todo esto va a ir cambiando, todo lo que va cambiando y quiero que cambie para mejor, necesita ser monitoreado. Algo verdadero. Una alerta que se resuelve sola no necesita estar registrada. Bien, ahí tenemos varios conceptos a tener en cuenta. Un concepto es la alerta. ¿Qué es? ¿La alerta quiere decir que es algo que tengo que salir con un bomberito a apagar el incendio o es una información que yo estoy obteniendo? Por ejemplo, se abrió la puerta, ¿no? La vieja campanita que había antes, abría la puerta y la campanita sonaba. Eso era una alerta, que no es que sea necesario registrar, pero podría yo tomar este ejemplo por ejemplo, para hacer reportes de asistencia, ¿no? de picos de asistencia a un lugar. Entonces, la alerta no necesita que alguien tome alguna acción, no necesita que alguien vaya y haga algo, ejecutar un comando, lo que sea. Simplemente estoy tomando eso
como un insumo para sacar determinados datos. ¿Ah? Y uno puede decir, bueno, pero si estás levantando la alerta, el dato lo tenés, porque estás analizando el, el dato que cosechaste, lo analizás y le levantás la alerta. Puede ser también, esas son las cuestiones que me lo va a determinar la realidad de mi negocio. Entonces, verdadero. Entonces es verdadero. Yo creo que, perdón, es falso. Yo creo que no es necesario que haya siempre que salir a apagar un incendio en cada alarma, ¿no? Cuanto más bajo sea el umbral, más rápido se detectarán los problemas. No, eso es falso. La detección del problema depende no solamente del umbral, ¿no? Es más, es probable que necesite muchos umbrales para que la alerta no sea algo que me enloquezca. Savix tiene en sus triggers, en su detección de alerta, tiene un umbral para prender el trigger y otro umbral para apagar el trigger, para evitar la oscilación del valor dentro de un mismo valor, ¿no? O sea, supera por muy poquito el umbral y después está por debajo de ese umbral también muy poquito y eso se llama flapping de la alerta. Una alerta que esté prendiendo y apagando va a generar desconfianza. Nosotros siempre decimos, cuando se enciende una alerta, es que algo hay que hacer, ¿no? Si no tengo que hacer nada, tiene que estar justificado el por qué esa alerta se prendió. Pero si está prendiendo y apagando, prendiendo y apagando, prendiendo y apagando, y no hay una justificación de que eso sea el funcionamiento esperado, eso hay que cambiarlo. Entonces, si bien los umbrales intervienen, vamos a necesitar analizar la condición de pasaje por ese umbral. Puede ser un umbral pequeño o alto, y igual estoy oscilando en ese umbral y está provocando mucho ruido, ¿no? O sea, un umbral pequeño no asegura nada de una alerta, tampoco el grande ni el mediano. Hay que hacer un análisis más profundo. Es necesario monitorear absolutamente todo. Bueno, si bien en general eso es verdadero, cuando vamos a la práctica hay un límite para eso. Que nosotros no queremos tener una catarata de datos. Necesitamos tener los datos que entendemos, que tienen un sentido para nuestro negocio. O sea, ¿de qué me sirve monitorear en una chacra el ambiente del galpón, donde se guarda el tractor nada más, ¿no? Eso sería monitorear todo, o la presión de las ruedas, tendríamos que estar mirando eso de una manera más holística, ¿no? ¿En qué interviene esa medición en mi negocio? Y además, ¿qué me está diciendo esa medición? ¿No? Imagínense si ustedes simplemente van y monitorean la temperatura en una cosecha, ¿no? De una cosecha cerrada y estoy monitoreando la temperatura. Si yo no sé qué quiere decir eso, qué consecuencias trae para la cosecha, ese es un monitoreo que no debiera de tener. Estoy gastando recursos en algo que no entiendo. Tengo que aprenderlo si los libros dicen que eso es algo que interviene en la producción, tengo que aprenderlo. Y cuando lo aprendo y entiendo qué me está hablando ese dato de mi negocio, eso tiene que estar adentro del monitoreo. O sea, siempre decimos lo mismo. El monitoreo es el seguimiento de la evolución de los valores de algunos KPI. Esos KPI son determinados por alguien que conoce del negocio, que alguien que sabe que este dato le dice que tiene que llevar adelante tal otra cosa. Si no, no es un KPI, no es un indicador del proceso, ¿no? De cómo se comporta el proceso. Así que no es todo, pero debiera de ser todo lo que sirve. Entonces es falso, no es todo, monitorear todo. Si una alerta no requiere ninguna acción, probablemente deba revisarse.
Bueno, en realidad la mayoría de las veces una alerta va a tener una acción asociada, la mayoría de las veces, pero existen alertas en donde no, porque ustedes quieren tener un mapa, digamos, de cómo se está comportando la cosa. Entonces como ustedes saben, en Savix tenemos mapas y esos mapas pueden reaccionar a el disparo de triggers. Si nosotros queremos estar controlando en una planta, tenemos cámaras filmadoras en la planta y las cámaras solo filman cuando hay movimiento, si no hay movimiento no filman. Si nosotros tuviéramos un mapa de esos en donde se dispara un evento cuando la cámara empieza a funcionar, ese evento es simplemente informativo. Hay algo que se está moviendo en tal sector. Eso puede ser correcto o no, pero en un plano yo puedo verlo a ello y saber qué partes están activas de la planta y en algunos horarios es probable que no deban estar activas esas áreas. Entonces, el evento va a servir simplemente para eh, representar un movimiento dentro de un plano. También puede ocurrir que yo necesite esos eventos simplemente para sacar reportes, ¿no? De situaciones complejas que yo las puedo especificar en una condición, que si tuviera que sacar el reporte y ejecutar cada vez todas esas condiciones, sería bastante más costoso. Entonces, no toda alerta necesita una acción, aunque la mayoría sí la va a necesitar. Falso. O depende. Sí, las cosas tienen un fin. Si se cumple ese fin, ya está, con eso alcanzó. 0 alertas significa que el sistema está perfectamente monitoreado. Eso puede decir cualquiera de los dos extremos, ¿no? 0 alerta puede decir que está perfectamente o tremendamente mal monitoreado, porque los umbrales no son algo real, porque estamos cosechando datos que no son los que tenemos que cosechar, porque las condiciones nunca van a dar verdadero, porque es una condición muy compleja. Pueden haber cientos de esas cosas, ¿no? O sea, la ausencia de alertas no quiere decir que esté todo bien, quiere decir que no estamos viendo esas alertas. No quiere decir, sino que existe la posibilidad de que las alertas existan, pero no las estamos viendo. Por eso es necesario el monitoreo del sistema de monitoreo. Saber, entender qué es lo que estamos monitoreando, entender cuáles son las evoluciones. Y después existen comportamientos cardumen que se llaman, ¿no? Es muy poco probable que un sistema nunca dé una alerta. Muy poco probable. Alguna alertita tendría que tener, por lo menos, ¿no? También si estoy tapado de alertas, ¿eso quiere decir que el sistema está hecho bolsa? No. Eso quiere decir que necesito empezar a analizar si las alertas están bien configuradas. Puede ser que algunas sean reales y otras haya que mejorarlas. Entonces es falso. El monitoreo de logs es suficiente por sí solo para conocer el estado de salud de un microservicio. Bueno, no, eso es falso. Existen muchas otras cosas, lo que estábamos hablando siempre, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores que arrojan luz sobre determinados procesos? Cada microproceso, podríamos decir que se va a encargar de una tarea, ¿no? Esa tarea que va a llevar adelante depende de algunas otras situaciones. Pueden haber situaciones en donde no amerite loguear nada y empieza a tener demoras que puntualmente esa demora no dice nada, es una demora pequeña, pero que sumada a otra y a otra y a otra y a otra, entre los distintos microprocesos que tengamos, microservicio, perdón, vamos a ir sumando y vamos a tener cada uno de los servicios no detecta per se un problema, pero en el global sí lo vamos a tener. Entonces, existen situaciones en donde el monitoreo de logs exclusivamente no es suficiente. Es falso. Los dashboards en tiempo real son herramientas esenciales para cualquier equipo de operaciones.
muy terminante todo esto. En realidad existen equipos en donde los dashboards son muy necesarios y existen equipos en donde jamás van a ver un dashboard. Necesitan la alerta y acceso al equipo para llevar adelante tareas. Entonces, por ejemplo, en un equipo, el que hablábamos recién, un ejemplo de un plano de una fábrica donde tengo las cámaras y prenden una lucecita cada vez que empieza en el mapa, cada vez que empieza a filmar la cámara, eso significa que existe movimiento en ese lugar. Ahí el dashboard es algo necesario. Pero, y la alerta, ¿no? El enviar un SMS, un mail o lo que sea, no lo es. Entonces, y tenemos el otro caso. El dashboard a mí no me interesa. Cuando se caiga la aplicación X, que me llegue un mensaje, así yo voy, me conecto, me fijo qué pasó y lo soluciono. En las autorremediaciones también puede ser que el dashboard no tenga ningún fin en sí, ¿no? Los dashboards tienen que dar una información condensada, resumida, fácil de leer para prepararse a cosas, ¿no? También hay dashboards que son más bien de propaganda, porque simplemente sirven para mostrar todo lo bueno que tenemos, ¿no? Entonces, están los dos casos, en donde el dashboard es esencial, en donde el dashboard es totalmente prescindible y obviamente toda una gama entre esas dos situaciones. Así que el dashboard no es esencial, es falso. ¿El percentil 99 es más representativo de la experiencia del usuario que el tiempo promedio de respuesta? Esa está buena porque la respuesta corta es sí, eso es verdadero. Ahora hay que entender qué quiere decir eso. El promedio es un valor bastante engañoso. Si nosotros tenemos los pies en el freezer y la cabeza en el horno, en promedio estamos bien, pero es notoriamente falso que estamos bien. Entonces, el percentil es una medición que dice qué valor deja por debajo a determinado porcentaje de los valores cosechados. Con el percentil 99 lo que estamos haciendo es eliminando picos, que son muy escasos, ¿no? Porque el 99% de los valores están por debajo de ese valor tope, ¿no? Sí, yo te permito que tengas algún dato que se llama aberrante, ¿no? Que es una aberración que sale de lo que es el comportamiento normal. Los percentiles pueden ser el 99, pero también pueden haber otros percentiles más bajos que van a depender obviamente de la realidad que nosotros tengamos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos analizar? Y también existen otras funciones estadísticas que nos brinda SAVIX para deshacernos de esos valores aberrantes, de esos valores que salen de la normalidad, digamos. Entonces sí, es verdadero, es preferible usar el percentil que usar el promedio. La instrumentación automática siempre captura toda la información necesaria de una aplicación. Eso es falso. Y ahora estamos hablando de lo que es observabilidad, ¿no? Para entender el por qué digo que es falso, es la instrumentación automática va a poner las trazas, el recorrido lo va a poner automáticamente ¿no? Donde considere necesario. Y se van a insertar los distintos spans dentro de esa traza que van a ser los puntos que la automatización va a determinar como importantes. Que no quiere decir que nosotros no determinemos otro punto como importante y quieramos agregar un span nosotros. O agregarle a ese span, agregarle alguna nueva propiedad o alguna nueva información. Entonces, si bien la instrumentación automática me va a sacar un montón de trabajo porque voy a tener ya de un montón de datos para analizar, es probable que si yo quiero ponerme un poco más fino necesite empezar a agregar propiedades y demás cosas, ¿no? Es exactamente, no sé si exactamente, pero es como cuando estoy usando templates en SAVIX. Yo
tengo una base de datos, ahí la tengo, perfecto, tengo que monitorearla. Ah, bueno, vamos a hacer un ítem que, vamos a hacer otro ítem que, después vamos a hacer un trigger que. No, pará, vamos a poner el template. Pongo este template, tac, y ya tengo de una sola, en un solo paso, montones de métricas que lógicamente fueron estudiadas de alguna manera para darme una idea del monitoreo de esa base de datos, de la aplicación, de lo que fuere. Después, obviamente, es probable que yo necesite afinar un poco más eso, pero yo ya tengo en principio monitoreada esa aplicación. Lo mismo ocurre con la autoinstrumentación. Va a pasar, va a ser un montón de cosas estándar y es probable que yo necesite afinar un poquito más eso. Así que la autoinstrumentación automática no va a ser siempre todo lo que hay que hacer. Es probable que tenga que meterme a toquetear un poquito. Un SLO debe ser siempre del 100%. Bueno, eso ya es SLA, ¿no? Service Level Agreement. El SLO de un SLA, viva la sigla, es el objetivo que tengo. El SLO puede ser del porcentaje que yo quiera, ¿no? ¿Qué es el SLO? El porcentaje de tiempo que está disponible determinado servicio. Entonces ahí entran montones de cosas. Una va a ser, si es un porcentaje, es importante saber a qué tiempo estoy haciendo referencia. No es lo mismo un porcentaje de un día, un porcentaje de una semana, un porcentaje de un año. No se transmite eso, ¿no? No es lo mismo el 5% en el día que el 5% en el año. Si yo tengo el 5% en el día, casi que no puede parar eso, ¿verdad? Pero en el año puedo acumular bastantes horas de indisponibilidad y cumplir con el compromiso, ¿no? El determinado nivel de servicio. Entonces, el SLO es ese porcentaje que estamos hablando. A medida que el porcentaje sube, el costo para mantenerlo también lo hace. O sea, voy a necesitar muchísimas más cosas. Si yo tuviera, de vuelta, un ejemplo de un servicio para asegurar la continuidad, necesito suministrarlo, proveerlo en un clúster, ¿no? Poner más de un nodo que den el mismo servicio. De manera tal que si uno se cae, el otro pueda seguir brindando ese servicio. Ahora, si los dos nodos del clúster están muy exigidos, si uno cae, es probable que el otro no me alcance. Entonces, analizando que si uno cae, es probable que el otro no me alcance para cumplir con ese SLO, con ese porcentaje, voy a necesitar otro servicio más. Entonces, a medida que yo me arrimo al 100% de disponibilidad, el costo de mantenerlo, de poder asegurar ese porcentaje de tiempo, sube. Cuanto más 9 le ponga después de la coma, 99,99, esos 9 cada vez son más caros. Son más chiquitos, pero cada vez son más caros. Entonces necesito hacer un equilibrio entre la disponibilidad y el costo de esa disponibilidad. Ergo, el SLO no va a ser del 100% o es muy riesgoso asegurar un SLO del 100%. ¿Verdadero o falso? La pregunta era que tenía que ser del 100%, no tiene que ser del 100%, por tanto es falso. Los logs estructurados son más fáciles de consultar que los logs en texto plano. Bueno, sí, eso es verdadero en la amplísima mayoría de los casos. Toda estructura necesita la complejidad necesaria, pero no más que esa complejidad. Si el log es simplemente, si es algo muy, 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 muy sencillo, es probable que poner una estructura que cumpla con un montón de cosas sea salir a matar mosquitos con una metralleta, ¿no? Entonces yo necesito determinar la estructura dependiendo de las necesidades. En frío, tener una estructura de logs donde pueda hacer consultas, como por ejemplo hacer estilo de queries, ¿no? Va a ser siempre óptimo respecto a hacer un texto plano que tengo que recorrerlo todo, no tengo índices y demás cosas. Entonces, frío, sí, es cierto, va de la mano, ¿no? La estructura va a mejorar el monitoreo.
pero muchas veces esa estructura puede estar entorpeciendo el avance, ¿no? Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Inclusive en Linux, en donde los archivos de log son texto plano, hay ahora un comandito que se llama, ahí se me fue el nombre, pero que consulta precisamente una estructura más compleja que simples archivos de texto plano. Entonces, el comandito se llama journalctl, en donde ahí tenemos unas estructuras y más complejas que simplemente el archivo de texto. Nos da mayor soltura para hacer las cosas. Así que en frío sí, pero en la práctica a veces no. El monitoreo de usuarios reales es técnicamente equivalente al monitoreo sintético. Bueno, en teoría, la teoría y la práctica son exactamente lo mismo. En la práctica, la teoría y la práctica no tienen nada que ver. El monitoreo sintético viene a ser la automatización de un usuario, ¿no? ¿Qué hace un usuario? Hace esto, hace esto, hace esto, hace esto. Pero después, el usuario puede tomar diversas acciones en el medio, pueden darse algunas situaciones, inclusive de la locación del usuario, que implique tener en consideración algunas otras variables. Entonces, si bien en teoría es lo mismo, hay veces que en la práctica no lo es, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo bien sencillo es, si yo hago un monitoreo sintético y lo hago desde mi propio Zabbix server, tal vez esté haciendo todo en mi misma LAN y necesite hacer un monitoreo desde un punto fuera de mi LAN, ¿no? O sea, desde un proxy, por ejemplo. Entonces, si uno tiene al dedillo todas esas configuraciones, nos vamos a acercar muchísimo. Así que en teoría es lo mismo, en la práctica no siempre. ¿Verdadero o falso? Es verdadero. El análisis de causa raíz es un proceso exclusivamente manual que no puede apoyarse en herramientas de observabilidad. Eso es falso. Pero me quedé pensando en la pregunta anterior y me encantaría que alguien me dijera que estoy equivocado. Pero vamos arriba. Bien. Bueno, el análisis de causa raíz precisamente nos vamos a estar apoyando en algunas herramientas para poder llegar a eso. O sea, la observabilidad es una, no es la única, pero es una. Vamos a estar mirando el camino que recorrió una aplicación cuando se detecta determinado mal funcionamiento o determinados picos o determinado algo. Entonces, el buscar la causa raíz con herramientas de observabilidad es bastante más sencillo y están pensadas precisamente con ese objetivo. Así que es verdadero. No, era falsa. ¿Y por qué era falsa? Dijiste falsa al principio. A ver, el análisis de causa raíz es un proceso exclusivamente manual que no puede apoyarse en herramientas de observabilidad. Bueno, entonces es falsa, pero porque la di vuelta. Claro, me parecía. Bueno, un incidente y un evento son términos intercambiables en el contexto de monitoreo. Bueno, ahí hay mucha tela para cortar, porque tenemos acá en lo de un incidente y un evento, son cuestiones de definiciones. ¿Qué es un evento? Es un cambio de estado. Por lo menos en la jerga de Zabbix, un evento es un cambio de estado detectado por triggers, por ejemplo. Pero los triggers no son los únicos agentes que generan eventos. Existen otros orígenes de eventos, como la Network Discovery o el Auto Registration o los Internal Events. Entonces, tenemos todos esos eventos que son cambios de estado y un incidente puede ser
una alerta disparada desde alguno de esos eventos. No todo evento va a ser un incidente, pero todo incidente va a ser un evento. Eso si tomamos esa definición, ¿no? De que un incidente es una situación problemática. Entonces sí, podemos decir que fue un incidente haber encontrado un equipo en una red. Me parece que no, pero vamos a tener que ponernos de acuerdo en la definición. Así que yo diría que no son intercambiables. ¿Verdadero o falso? Y bueno, depende de cómo era la pregunta. Un incidente y un evento son términos intercambiables en el contexto de monitoreo. Falso. Ok. Bueno, hasta acá iríamos. Bueno, me encantaría que alguien me corrija en alguna de las que dije, así que los espero.